Jamás imaginé que mi propio hijo diría que mi muerte sería el mejor regalo para nuestra familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Joaquín Blanco Ruiz, tengo 61 años y durante más de 4 décadas construí mi vida pensando que la familia era lo más sagrado del mundo. Hoy, mientras escribo estas líneas en enero de 2025, puedo decir que aprendí de la manera más dolorosa que a veces las personas que más amas son las que más profundamente pueden herirte. Mi historia comenzó a complicarse en 2019, cuando mi hijo Mateo tenía 20 años y partió hacia Madrid para estudiar ingeniería física en la Universidad Politécnica. Rosa, mi esposa, y yo estábamos llenos de orgullo. Habíamos criado a un joven responsable, estudioso, con valores sólidos. Durante su infancia y adolescencia, Mateo fue ese hijo que todo padre sueña tener. Sacaba excelentes notas, ayudaba en casa, era respetuoso con los mayores y tenía esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Recuerdo perfectamente el día que lo llevamos a Madrid. Era septiembre de 2019, hacía un calor sofocante, y mientras cargábamos sus maletas en la residencia universitaria, Mateo me abrazó fuerte y me dijo: «Papá, te prometo que no te voy a defraudar. Todo este sacrificio que haces por mí no será en vano». Rosa lloró de emoción, y yo sentí que mi pecho se hinchaba de orgullo. Ese momento, pensé, valdría todos los años de trabajo duro para costear sus estudios. Los primeros 2 años fueron exactamente como habíamos esperado. Mateo llamaba cada domingo, nos contaba sobre sus clases, sus profesores, sus nuevos amigos. Sus calificaciones seguían siendo excelentes, y cuando venía a casa durante las vacaciones, seguía siendo el mismo joven considerado de siempre. Ayudaba a Rosa con las compras, se sentaba conmigo en las tardes a conversar sobre sus proyectos universitarios, y parecía estar construyendo un futuro brillante. Pero algo empezó a cambiar sutilmente durante 2021. Al principio fueron detalles pequeños que Rosa y yo atribuimos a la madurez natural de un joven universitario. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes. De cada domingo pasaron a cada 2 semanas, luego a una vez al mes. Cuando hablábamos, su tono había cambiado. Ya no era el muchacho entusiasta que nos contaba cada detalle de su día, sino alguien más distante, que respondía con monosílabos y parecía tener prisa por terminar las conversaciones. El primer signo real de alarma llegó con las facturas del cartón de crédito que le había dado para gastos universitarios. Durante 2019 y 2020, Mateo había sido extremadamente cuidadoso con el dinero. Sus gastos eran predecibles: libros, material de estudio, comida en la cafetería universitaria, transporte público. El límite mensual de 400 euros rara vez era alcanzado. Pero en 2021, especialmente durante el segundo semestre, empecé a notar gastos extraños. Restaurantes caros en el centro de Madrid, bares de copas, incluso algunas compras en tiendas de ropa de marca que definitivamente no estaban dentro de nuestro presupuesto familiar. Cuando le pregunté sobre estos gastos durante una de nuestras conversaciones telefónicas, Mateo se puso a la defensiva. «Papá, son gastos necesarios para mi carrera», me decía. «Tengo que socializar con mis compañeros, hacer networking. No puedes pretender que viva como un ermitaño». Rosa, siempre protectora con nuestro hijo, me decía que no fuera tan estricto, que era normal que un joven universitario quisiera disfrutar un poco de la vida social. Pero yo había trabajado demasiados años, había sacrificado demasiadas cosas para construir el patrimonio familiar, como para no reconocer cuando el dinero se estaba malgastando. Mi empresa de distribución de materiales de construcción me había dado una vida cómoda, pero no éramos millonarios. Mi jubilación anticipada a los 58 años había sido posible gracias a años de ahorro y planificación cuidadosa. Durante 2022, la situación se intensificó de manera preocupante. Las llamadas de Mateo ya no seguían ningún patrón regular, y cuando finalmente se dignaba a contactarnos, era evidente que algo fundamental había cambiado en él.
Su voz sonaba diferente, más áspera, con un dejo de arrogancia que jamás había escuchado en mis 25 años como su padre. ¿Cómo van los estudios, hijo?, le preguntaba durante nuestras videollamadas los domingos, cuando conseguía que respondiera. Él se limitaba a encogerse de hombros frente a la cámara, con una expresión de hastío que me desconcertaba. Bien, papá, todo normal. Respondía con un tono que sugería que mis preguntas le molestaban profundamente. Rosa notó el cambio antes que yo. Durante una de esas conversaciones virtuales en marzo de 2022, ella me comentó después: «Joaquín, ¿has visto los ojos de nuestro hijo? Ya no brillan como antes, y esa forma de hablar, parece que estuviéramos interrumpiendo algo más importante». Tenía razón. Mateo había desarrollado una costumbre irritante de mirar constantemente su teléfono móvil durante nuestras conversaciones, como si estuviera esperando mensajes urgentes de personas mucho más interesantes que sus propios padres. Cuando le preguntábamos sobre sus amigos, mencionaba nombres que nunca habíamos escuchado. Iván, principalmente, quien parecía ser el líder de su nuevo círculo social. Iván es genial, papá. Su familia tiene una empresa de importación, vive en un ático en Salamanca y conoce a todo el mundo en Madrid, me decía con una admiración que nunca había mostrado por ningún compañero de estudios anteriormente. El fin de semana fuimos a una fiesta en una terraza increíble, con vista a toda la ciudad. Esas fiestas increíbles empezaron a reflejarse dramáticamente en los extractos bancarios. Los 400 euros mensuales se convirtieron en 600, luego en 800. Para octubre de 2022, Mateo había llegado al límite de 1.000 euros que yo había establecido como máximo absoluto de emergencia. Cuando lo confronté al respecto, su respuesta me dejó helado. Papá, no entiendes cómo funciona el mundo universitario aquí en Madrid. No puedo aparecer en reuniones importantes con ropa barata o invitar a mis contactos a bares de mala muerte. Esto es una inversión en mi futuro profesional. ¿Inversión?, le repliqué, sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. ¿Gastarte 200 euros en una sola noche en copas es una inversión? Es networking, papá, algo que claramente no entiendes desde tu pueblito en Sevilla. Esa frase me dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir en ese momento. Mi pueblito había sido suficientemente bueno para construir el negocio que estaba financiando su lujosa vida universitaria. Mi pueblito había sido donde él había crecido feliz y sin carencias durante 2 décadas. Rosa intentaba mediar, como siempre. Joaquín, quizás deberíamos darle un poco más de libertad. Es joven, está conociendo el mundo, experimentando. Todos pasamos por esas etapas, pero yo veía algo más siniestro en los ojos de mi hijo durante esas videollamadas cada vez más espaciadas. Había una frialdad, una calculadora distancia que me resultaba completamente ajena. Este no era el muchacho que había criado con tanto amor y dedicación. En diciembre de 2022, durante las vacaciones navideñas, Mateo vino a casa por una semana. Rosa había preparado todos sus platos favoritos. Había decorado la casa como cuando él era pequeño, esperando recuperar aunque fuera un poco de la conexión familiar que sentíamos perdida. La primera noche fue relativamente normal. Cenamos juntos. Mateo nos contó algunas anécdotas graciosas de la universidad y por momentos pareció el hijo cariñoso que recordábamos. Pero al segundo día, la fachada comenzó a desmoronarse. ¿Por qué no sales con tus amigos de aquí?, le preguntó Rosa durante el desayuno. Porque ya no tengo nada en común con ellos, mamá. Sus conversaciones son superficiales, sus ambiciones son limitadas. Yo he crecido, he evolucionado. ¿Evolucionado?, pregunté sin poder disimular mi irritación. ¿Te refieres a volverte alguien que mira por encima del hombro a las personas que te vieron crecer? Mateo me lanzó una mirada cargada de desprecio. Exactamente a eso me refiero, papá. A esa mentalidad pequeña que me quiere mantener en una burbuja provinciana. Rosa y yo intercambiamos miradas cargadas de preocupación. Nuestro hijo no solo había cambiado, se había convertido en alguien que no reconocíamos. El año 2023 llegó cargado de tensiones que ya no podíamos ignorar. Las vacaciones navideñas habían revelado una verdad incómoda. Mi hijo se había transformado en un extraño arrogante
que vivía en una burbuja de privilegios financiados por mi trabajo de décadas. Rosa y yo regresamos a nuestra rutina diaria, con un peso en el corazón, sabiendo que algo drástico tenía que cambiar. En enero, decidí tomar cartas en el asunto de manera más directa. Programé una videollamada formal con Mateo, no como las conversaciones casuales de antes, sino como una reunión seria entre un padre preocupado y un hijo que necesitaba escuchar verdades incómodas. Mateo, necesitamos hablar sobre tu situación económica, le dije sin preámbulos cuando apareció en la pantalla. Estaba en lo que parecía ser un apartamento lujoso, muy diferente a la modesta residencia universitaria donde supuestamente vivía. «¿Qué pasa ahora, papá?», respondió con esa nueva actitud desafiante que tanto me molestaba. «Lo que pasa es que tus gastos han aumentado un 150% en el último año. Rosa y yo no somos millonarios, hijo. Mi pensión de jubilación anticipada tiene límites muy claros». Mateo puso los ojos en blanco, un gesto que jamás había hecho en toda su infancia y adolescencia. «Papá, por favor, no dramatices. Sé perfectamente que tienen dinero suficiente. La casa está pagada, no tienen deudas y tu empresa te dejó una buena liquidación». Su respuesta me dejó atónito, no por el conocimiento que tenía sobre nuestras finanzas, sino por la frialdad con la que hablaba de nuestro patrimonio, como si fuera suyo por derecho divino. «Efectivamente, hemos trabajado duro para tener estabilidad», le expliqué pacientemente. «Pero eso no significa que puedas gastar sin límites. Necesitas aprender el valor del dinero, desarrollar responsabilidad financiera». «¿Responsabilidad financiera?», se burló abiertamente. «Papá, estoy construyendo mi red de contactos profesionales. Cada euro que invierto en socializar con las personas correctas me multiplicará las oportunidades laborales cuando me gradúe. ¿Y qué hay de tus estudios académicos? Sigues manteniendo tus excelentes calificaciones». Una sombra cruzó por su rostro. «Las notas son solo números, papá. Lo importante son las conexiones, las experiencias reales. Iván me ha enseñado cómo funciona verdaderamente el mundo empresarial». Ahí estaba otra vez ese nombre, Iván, el misterioso amigo que parecía tener una influencia desmesurada sobre las decisiones de mi hijo. Decidí indagar más profundamente sobre este personaje que estaba moldeando la personalidad de Mateo. «Cuéntame más sobre Iván. ¿A qué se dedica exactamente su familia?» «Importación de productos electrónicos desde Asia. Tienen contratos millonarios, oficinas en Barcelona y Madrid. Iván maneja parte del negocio familiar mientras termina sus estudios». «¿Y él te ha prometido algún puesto en su empresa?». Mateo vaciló por primera vez en la conversación. «No es tan directo, papá, pero estar en su círculo me abre puertas que nunca tendría acceso de otra manera». Esa conversación se repitió con variaciones menores durante los siguientes meses. Cada vez que intentaba hacerle entender la importancia de la moderación financiera, Mateo respondía con argumentos cada vez más elaborados sobre inversiones en capital social y construcción de marca personal. En marzo, los extractos bancarios mostraron gastos que me parecieron completamente inaceptables. 300 euros en una sola cena, 150 euros en copas una noche de miércoles, 500 euros en ropa de marca en un solo día de compras. Cuando lo confronté, su justificación me indignó profundamente. «Papá, el próximo mes Iván me va a presentar con unos empresarios importantes. No puedo aparecer vestido como un estudiante promedio. La imagen es fundamental en los negocios». «¿Y tus libros? ¿Tus materiales de estudio? Porque veo muy pocos gastos académicos en tus facturas». «Los libros digitales son gratuitos, papá. Estás muy desactualizado sobre cómo funciona la educación moderna». Rosa intentaba suavizar mis preocupaciones. «Joaquín, quizás esté exagerando un poco, pero es cierto que los jóvenes de ahora manejan las cosas diferente. Tal vez deberíamos confiar más en su criterio». Pero yo no podía quitarme de encima la sensación de que estaba siendo manipulado. Mis instintos empresariales, desarrollados durante décadas de trabajo duro, me advertían que algo estaba terriblemente mal. No era solo el dinero, era la actitud, la arrogancia, la forma despectiva con la que ahora se refería a su familia y sus orígenes.
En julio de 2023, durante una conversación particularmente tensa sobre sus gastos veraniegos, Mateo cruzó una línea que jamás había cruzado antes. «Mira, papá, si tanto te molesta mantenerme, puedo buscar otras alternativas. Iván conoce inversionistas que podrían financiar el resto de mis estudios». «¿Estás amenazándome, Mateo?» «No es una amenaza, es una opción práctica. Ustedes no entienden las oportunidades que estoy construyendo aquí». Colgué la videollamada sin despedirme. Rosa me encontró en mi estudio una hora después, con la cabeza entre las manos, preguntándome dónde había fallado como padre. El hijo que había criado con tanto amor se había convertido en alguien que me chantajeaba emocionalmente por dinero. Los meses de agosto y septiembre transcurrieron en una calma tensa. Después de aquella conversación desagradable en julio, Mateo había reducido sus comunicaciones a mensajes de texto esporádicos, fríos y completamente instrumentales. «Necesito dinero para libros. Se acabó el saldo del transporte. Tengo que renovar el alojamiento». Nada más. Ninguna pregunta sobre nuestra salud, ningún interés en nuestras vidas, ninguna muestra del cariño que una vez había caracterizado nuestra relación. Rosa se había sumido en una especie de melancolía silenciosa. La veía observar las fotografías familiares en el pasillo, especialmente aquella donde Mateo tenía 15 años y sonreía genuinamente durante unas vacaciones en la costa. «¿Dónde perdimos a nuestro hijo?», me preguntó una tarde de octubre, mientras preparaba una cena que solo comeríamos nosotros dos. «No lo perdimos», le respondí, aunque no estaba completamente convencido de mis propias palabras. «Solo está atravesando una etapa difícil. Ya volverá en sí». Pero en el fondo, algo me decía que el cambio era más profundo de lo que quería admitir. Los extractos bancarios de octubre y noviembre mostraron un patrón de gastos que me resultaba incomprensible. Viajes de fin de semana a Valencia y Barcelona, cenas en restaurantes Michelin, entradas para eventos exclusivos. Mateo estaba viviendo como un joven millonario, financiado por mis décadas de trabajo y ahorro. A finales de noviembre, decidimos que era momento de planear una reunión familiar especial para las fiestas navideñas. Rosa sugirió alquilar un salón en uno de los hoteles más elegantes de Sevilla, invitar a toda la familia extendida y hacer una celebración que recordara a Mateo la importancia de los vínculos familiares. Quizás si ve a todos reunidos, a sus tíos, primos, abuelos, recordará quién es realmente, me dijo Rosa mientras revisábamos las opciones de catering. La idea me pareció acertada. Habíamos pasado demasiadas celebraciones recientes en la intimidad de nuestro hogar, y tal vez una gran reunión familiar ayudaría a reconectar a Mateo con sus raíces. Reservamos el salón principal del Hotel Alfonso XIII para la noche del 31 de diciembre de 2023, con capacidad para 40 personas. Nada demasiado ostentoso, pero sí lo suficientemente elegante para que Mateo no pudiera quejarse de que no entendíamos su nuevo nivel social. Cuando le comunicamos los planes a través de WhatsApp, su respuesta inicial fue típicamente desinteresada. «Vale, estaré ahí». Pero días después, cuando le enviamos los detalles específicos del evento, su actitud cambió drásticamente. «¿Por qué tanto dinero en una fiesta familiar? Podrían haber hecho algo más sencillo en casa», me escribió. La ironía de que él me criticara por gastos excesivos no pasó desapercibida. «Hijo, después de años de celebraciones modestas, queríamos hacer algo especial. Además, será la primera vez en mucho tiempo que toda la familia esté reunida. Espero que no vayan a hacer ningún discurso emotivo sobre la importancia de la familia. Ya no soy un niño». Esa respuesta debería haberme alertado sobre lo que estaba por venir, pero yo seguía aferrado a la esperanza de que una vez que estuviera físicamente presente, rodeado del cariño de toda la familia, el verdadero Mateo emergería nuevamente. La noche del 31 de diciembre llegó cargada de expectativas. Rosa se había esmerado en cada detalle: las flores, la música, el menú, la decoración. Mis hermanos Elena y Carlos habían viajado desde Valencia con sus respectivas familias. Mis padres, ya octogenarios pero aún vitales,
Estaban emocionados de ver a su nieto después de meses de ausencia. Mateo llegó con 2 horas de retraso, vestido de manera impecable, pero con una expresión que no auguraba nada bueno. Saludó mecánicamente a los familiares, respondía a sus preguntas con monosílabos y pasó la mayor parte de la velada revisando obsesivamente su teléfono móvil. Durante la cena, mientras todos compartían anécdotas y recuerdos familiares, Mateo permanecía conspicuamente silencioso. Cuando mi hermana Elena le preguntó sobre sus estudios, él respondió con una sonrisa forzada: «Todo va perfectamente, tía. Mejor que nunca». Pero yo notaba algo extraño en su comportamiento. Sus movimientos eran ligeramente erráticos, sus pupilas parecían dilatadas, y tenía esa actitud hiperenergética que no correspondía con su personalidad habitual. Rosa también lo había notado, porque me apretó la mano bajo la mesa cuando Mateo se levantó bruscamente para ir al baño por tercera vez en 1 hora. A medida que avanzaba la noche y nos acercábamos a la medianoche, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Mateo había comenzado a hacer comentarios sarcásticos sobre la pompa innecesaria de la celebración, sobre lo pretencioso que le parecía todo el montaje. 5 minutos antes de las 12, Rosa tomó el micrófono para hacer el tradicional brindis familiar de Año Nuevo. Había preparado unas palabras hermosas sobre la gratitud, el amor incondicional y la esperanza de que 2024 trajera aún más unión familiar. Pero cuando terminó su discurso y me pasó el micrófono para que yo añadiera mis propias palabras, algo completamente inesperado sucedió. Mateo se acercó rápidamente, me arrebató el micrófono de las manos y se dirigió al centro del salón. Lo que sucedió después cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. «Familia querida», comenzó Mateo con una sonrisa que me heló la sangre, «ya que estamos todos reunidos en esta magnífica celebración que papá ha financiado tan generosamente, creo que es el momento perfecto para compartir mis verdaderos sentimientos». El silencio se apoderó del salón. 40 pares de ojos se fijaron en mi hijo, que sostenía el micrófono con una seguridad inquietante. Rosa me miró con pánico en los ojos, como si presintiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Durante años he escuchado discursos sobre el amor familiar, el sacrificio, la gratitud, continuó Mateo, paseando su mirada por todos los presentes. Pero esta noche quiero ser completamente honesto con todos ustedes. Mi hermano Carlos intentó interrumpir. «Mateo, tal vez deberíamos...» «¡No!», gritó mi hijo, alejándose del micrófono momentáneamente antes de volver a acercárselo a los labios. «Esta familia necesita escuchar la verdad, especialmente mi padre, que se cree el gran patriarca generoso». Las palabras salían de su boca con una crueldad calculada que jamás había presenciado. Rosa se había puesto de pie, intentando acercarse a él, pero Mateo la detuvo con un gesto agresivo de la mano. ¿Saben cuál sería el mejor regalo que podría recibir esta familia para el año 2024? Preguntó, elevando la voz hasta convertirla en un rugido que resonó por todo el salón. «La muerte de mi padre. Su muerte sería el mejor regalo para esta familia». El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante preciso. Las palabras de Mateo rebotaron en las paredes del elegante salón como balas que buscaban el blanco más vulnerable. Mi corazón. Mi madre, de 82 años, se llevó las manos al pecho y comenzó a llorar silenciosamente. Mi hermana Elena se puso de pie tan bruscamente que derribó su silla. Los niños, los pocos primos pequeños que había en la celebración, miraban con ojos enormes y confundidos, sin entender por qué el ambiente había cambiado tan drásticamente. «Mateo», gritó Rosa, con una voz quebrada que nunca le había escuchado en nuestros 20 años de matrimonio. «¿Cómo puedes decir algo así?». Pero él no había terminado. Como si hubiera estado guardando este veneno durante meses, continuó. «Sí, lo dije y lo repito. Este viejo controlador que se cree dueño de nuestras vidas solo nos está estorbando. Con él fuera del camino, finalmente podríamos vivir sin sus sermones constantes sobre el dinero y la responsabilidad».
La reacción fue inmediata y devastadora. Mi cuñado Miguel se levantó furioso y le arrebató el micrófono de las manos. Mi hermana Elena comenzó a increpar a Mateo con una dureza que desconocía en ella. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre? ¿Quién te crees que eres? Pero lo que más me dolió no fueron las palabras en sí, sino la expresión en el rostro de Mateo mientras las pronunciaba. No había arrepentimiento, no había sorpresa por su propia crueldad. Había satisfacción, como si finalmente hubiera liberado algo que llevaba mucho tiempo conteniendo. Los invitados comenzaron a levantarse, recogiendo sus abrigos y sus bolsos, susurrando entre ellos miradas de compasión hacia Rosa y hacia mí. La celebración de Año Nuevo se había convertido en una humillación pública que sabía que recordaría por el resto de mi vida. Rosa corrió hacia mí y me abrazó temblando. «Joaquín, vamos a casa, por favor, salgamos de aquí». Sus lágrimas mojaban mi camisa y yo podía sentir cómo su cuerpo se sacudía con sollozos contenidos. Mateo había desaparecido. En medio del caos y la conmoción general, había aprovechado para escabullirse del salón, probablemente avergonzado por las reacciones de la familia, aunque no por sus propias palabras. El viaje de regreso a casa fue el más silencioso y doloroso de nuestras vidas. Rosa lloraba quedamente en el asiento del pasajero, mientras yo manejaba por las calles de Sevilla, sintiendo como si acabara de recibir un puñetazo en el estómago. Las luces de los fuegos artificiales del Año Nuevo iluminaban el cielo, pero para nosotros la celebración había terminado de la manera más amarga posible. Una vez en casa, Rosa y yo nos sentamos en nuestra cama, abrazados, tratando de procesar lo que acababa de suceder. «¿En qué nos equivocamos?», me preguntó entre lágrimas. «¿Cómo llegamos a este punto?». Pasé esas horas hasta el amanecer revisando mentalmente cada decisión que había tomado como padre, cada sacrificio económico, cada consejo que le había dado, cada muestra de cariño y apoyo. Había sido demasiado permisivo, demasiado estricto, demasiado generoso, pero mientras más lo pensaba, más claro se volvía algo en mi mente. Las palabras de Mateo no habían sido el resultado de una borrachera o un momento de impulsividad. Habían sido pronunciadas con demasiada precisión, con demasiada crueldad calculada. Mi hijo había querido herirme de la manera más profunda posible y lo había conseguido. A las 6 de la mañana del 1 de enero de 2024, mientras Rosa finalmente dormía exhausta a mi lado, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me levanté silenciosamente, fui a mi estudio y saqué la tarjeta de Antonio Díaz Guerrero, mi abogado de confianza. No iba a permitir que mi propio hijo continuara humillándome mientras vivía de mi dinero. Si realmente creía que mi muerte sería un regalo para la familia, entonces era hora de que experimentara cómo sería la vida sin mi apoyo económico. Las palabras tienen consecuencias, y Mateo estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dura posible. Antonio Díaz Guerrero había sido mi asesor legal durante más de 15 años. Había manejado la venta de mi empresa, había estructurado mi jubilación anticipada y conocía perfectamente la situación financiera de nuestra familia. Cuando lo llamé esa mañana del 2 de enero, su voz reflejó inmediatamente la preocupación al escuchar mi tono sombrío. «Joaquín, ¿qué sucede? ¿Estás bien?» «Antonio, necesito verte hoy mismo. Es urgente y tiene que ver con Mateo. ¿Algo grave? ¿Algún problema legal? Algo que debería haber hecho hace meses. ¿Puedes recibirme en tu oficina a las 10? Durante el desayuno, Rosa intentó disuadirme de tomar decisiones precipitadas. «Joaquín, por favor, piénsalo bien. Mateo estaba alterado anoche. Probablemente había bebido más de la cuenta. No puede estar hablando en serio». Pero yo había pasado las últimas 6 horas despierto, analizando no solo las palabras de la noche anterior, sino todo el patrón de comportamiento que había desarrollado mi hijo durante los últimos 2 años. La arrogancia, el desprecio por nuestros valores familiares, la manera calculada con la que manipulaba nuestras emociones para obtener más dinero. «Rosa, cariño, lo que pasó anoche no fue un accidente. Fue la culminación de meses de hostilidad creciente.
Mateo sabe exactamente lo que dijo y por qué lo dijo. Pero es nuestro hijo. Exactamente por eso tengo que actuar ahora. Porque si realmente es nuestro hijo, entonces tiene que aprender que las acciones tienen consecuencias. Y si ya no es el hijo que criamos, entonces no merece seguir viviendo de nuestro esfuerzo mientras nos desprecia. La oficina de Antonio estaba ubicada en el centro histórico de Sevilla, en un edificio restaurado que respiraba elegancia y seriedad. Cuando llegué a las 10 en punto, él me estaba esperando con una expresión grave que indicaba que había captado la urgencia de mi llamada telefónica. «Cuéntame qué pasó», me dijo directamente, sin preámbulos sociales. Le relaté los eventos de la noche anterior con todos los detalles dolorosos. Antonio me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su libreta legal. Cuando terminé mi relato, permaneció en silencio durante largos minutos, procesando la información. «Joaquín, entiendo tu dolor y tu indignación, pero quiero asegurarme de que estés tomando esta decisión con la cabeza fría, no solo movido por la emoción. He tenido 6 horas para pensar, Antonio. No es una decisión impulsiva, es una decisión necesaria». «Muy bien. ¿Qué específicamente quieres hacer?» «Quiero cortar completamente todo apoyo financiero a Mateo, cancelar su tarjeta de crédito, suspender las transferencias mensuales, retirar mi autorización de cualquier cuenta bancaria a la que tenga acceso». Antonio asintió lentamente. «Eso es completamente factible desde el punto de vista legal. Mateo es mayor de edad, no tiene ningún derecho legal sobre tu patrimonio mientras estés vivo. ¿Algo más?» «Quiero cambiar mis testamentos y documentos de herencia. Si realmente cree que mi muerte sería un regalo para la familia, entonces debería estar preparado para recibir exactamente la herencia que merece alguien que desea la muerte de su padre». «Joaquín, eso también es posible, pero te sugiero que no hagas cambios tan drásticos inmediatamente. Primero cortemos el apoyo financiero actual y veamos cómo reacciona Mateo. Los testamentos pueden modificarse más adelante si consideras que es necesario». Antonio tenía razón. Era mejor proceder de manera gradual, pero firme. Pasamos las siguientes 2 horas revisando todos los documentos financieros que conectaban a Mateo con nuestro patrimonio familiar. La lista era más extensa de lo que había recordado. La tarjeta de crédito suplementaria, las transferencias mensuales automáticas, una cuenta de ahorros conjunta que había abierto para sus gastos universitarios e incluso una póliza de seguro de salud privado. «Todo esto puede cancelarse hoy mismo», me explicó Antonio. «Las entidades bancarias procesarán las órdenes de cancelación antes del final del día laboral». «Perfecto. Quiero que todo esté desconectado antes de que Mateo tenga oportunidad de hacer algún gasto adicional. ¿Y si te contacta pidiendo explicaciones? ¿Cómo piensas manejar esa conversación?» «Con total honestidad. Le diré exactamente por qué estoy tomando estas medidas. Si quiere seguir siendo independiente y despreciando todo lo que representamos como familia, entonces puede demostrar esa independencia manteniéndose económicamente sin nuestra ayuda». Firmé todos los documentos necesarios, las órdenes de cancelación bancaria, las revocaciones de autorizaciones, las suspensiones de transferencias automáticas. Cada firma se sentía como una pequeña liberación, como si estuviera recuperando el control de una situación que había permitido que se deteriorara durante demasiado tiempo. Cuando salí de la oficina de Antonio, cerca del mediodía, me sentía extrañamente tranquilo. Por primera vez en meses, había tomado una acción decisiva para proteger mi dignidad y la de Rosa. Ya no íbamos a ser víctimas silenciosas de los abusos emocionales y financieros de nuestro propio hijo. Rosa me esperaba en casa con una expresión ansiosa. «¿Qué decidiste hacer?» «Corté todas las conexiones financieras. A partir de hoy, Mateo tendrá que demostrar su independencia de la manera más práctica posible». Ella suspiró profundamente, pero asintió. «Probablemente sea lo correcto. Solo espero que esto lo haga recapacitar y no lo aleje aún más de nosotros». «Rosa, si esto lo aleja definitivamente, entonces ya no era realmente nuestro hijo, y si lo hace recapacitar, entonces tal vez podamos recuperar al joven que criamos con tanto amor». El primer efecto de mis decisiones no tardó en manifestarse.
Esa misma tarde, Mateo intentó usar su tarjeta de crédito y descubrió que había sido cancelada. Su primera reacción fue llamarme, pero yo no respondí. Quería que sintiera la incertidumbre, que experimentara, aunque fuera por unas horas, lo que significaba no tener acceso garantizado a recursos financieros ilimitados. Al día siguiente, finalmente decidí contestar su llamada. «Papá, ¿qué carajo está pasando?». La voz de Mateo sonaba desesperada al teléfono, completamente diferente al tono arrogante y despectivo que había usado durante los últimos meses. «Mi tarjeta no funciona, no puedo acceder a la cuenta de ahorros, y el banco me dice que todas las autorizaciones han sido revocadas». Respiré profundamente antes de responder. Había ensayado este momento durante las últimas 24 horas, pero escuchar la angustia real en su voz casi me hizo vacilar, casi. «Las consecuencias de tus palabras, Mateo, exactamente eso es lo que está pasando». «¿Consecuencias? Papá, no puedes hacer esto. Tengo gastos pendientes, compromisos académicos, necesito ese dinero para sobrevivir en Madrid». «Interesante», le respondí con una calma que no sabía que poseía. «Hace 3 noches públicamente declaraste que mi muerte sería el mejor regalo para nuestra familia. Ahora estás descubriendo cómo sería tu vida sin mi apoyo económico. Considera esto una pequeña muestra de lo que realmente deseas». El silencio al otro lado de la línea se extendió por varios segundos. Podía escuchar su respiración agitada, probablemente procesando la realidad de que sus palabras habían tenido consecuencias reales e inmediatas. «Papá, yo estaba alterado esa noche. Había bebido, no pensé claramente». «Mateo, las palabras que pronunciaste no salieron de la botella de alcohol. Salieron de tu corazón, de meses de resentimiento acumulado hacia tu familia, y especialmente hacia mí. Pero no puedes dejarme sin nada. Soy tu hijo». «Efectivamente eres mi hijo. Por eso precisamente necesitas aprender esta lección antes de que sea demasiado tarde. Un hijo que respeta a su padre no desea públicamente su muerte». Colgué el teléfono sin esperar su respuesta. Rosa me observaba desde la cocina, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, pero con una expresión de apoyo inquebrantable. «Fue lo correcto», me dijo acercándose a abrazarme. «Duele, pero fue lo correcto». Durante los siguientes días, Mateo intentó contactarme de todas las maneras posibles. Llamadas telefónicas que no respondí, mensajes de WhatsApp que leí pero ignoré, correos electrónicos cada vez más desesperados que Rosa y yo revisábamos juntos antes de eliminar sin respuesta. El cuarto día cambié mi número de teléfono móvil. Rosa hizo lo mismo. Bloqueamos todas sus cuentas en redes sociales, eliminamos las fotografías familiares donde aparecía y comenzamos a construir una barrera protectora alrededor de nuestro hogar emocional. «¿No crees que estamos siendo demasiado drásticos?», me preguntó Rosa una tarde mientras reorganizábamos el álbum familiar, retirando sistemáticamente las imágenes más recientes de Mateo. «Rosa, durante meses hemos sido víctimas de su manipulación emocional. Cada vez que poníamos límites, él encontraba la manera de hacernos sentir culpables, de chantajearnos con promesas de cambio que nunca cumplía. Necesitamos proteger nuestra propia salud mental». Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Los últimos 2 años habían sido un desgaste constante, una erosión gradual de nuestra tranquilidad familiar. Cada conversación con Mateo se había convertido en una negociación tensa. Cada reunión familiar en una prueba de resistencia emocional. A la segunda semana de nuestro aislamiento protectivo, comenzaron a llegar las llamadas de otros familiares. Mi hermana Elena fue la primera. «Joaquín, Mateo me contactó. Está desesperado. Dice que no tiene dinero ni siquiera para comer. ¿No crees que ya es suficiente castigo?». «Elena, ¿tú escuchaste lo que dijo en la fiesta de Año Nuevo?». «Sí, fue horrible, pero…». «No hay peros. Un joven de 25 años que desea públicamente la muerte de su padre no merece seguir viviendo del dinero de ese padre. Pero es tu hijo, Joaquín. La familia debe perdonar. La familia también debe enseñar límites, y Mateo nunca los aprendió porque siempre encontraba a alguien dispuesto a disculpar su comportamiento».
Conversaciones similares se repitieron con otros parientes durante las siguientes semanas. Mi cuñado Miguel me apoyaba completamente, recordando la vergüenza que había sentido durante la celebración. Mis padres, aunque dolidos por la situación, entendían la gravedad de las palabras de su nieto, pero otros familiares, especialmente las mujeres, intentaban mediar, suavizar, encontrar excusas para justificar lo injustificable. Es joven, decían. Los jóvenes cometen errores. La familia debe ser comprensiva. Ya aprendió la lección. Pero yo había tomado una decisión firme. No íbamos a ser rehenes emocionales de alguien que nos había herido tan profundamente, independientemente de los lazos de sangre que nos unían. Rosa y yo comenzamos a redescubrir la tranquilidad que habíamos perdido gradualmente durante los últimos años. Nuestras cenas eran relajadas, sin la tensión constante de esperar llamadas telefónicas conflictivas. Nuestras conversaciones habían recuperado la intimidad y complicidad que habían caracterizado nuestro matrimonio antes de que los problemas con Mateo comenzaran a consumir toda nuestra energía emocional. ¿Sabes qué he notado?, me dijo Rosa una tarde mientras paseábamos por el parque de María Luisa, algo que no habíamos hecho en meses. Volvemos a sonreír, realmente sonreír, no esas sonrisas forzadas que poníamos cuando hablábamos con Mateo. Tenía razón. Habíamos recuperado la paz en nuestro hogar, la estabilidad emocional que el comportamiento errático de nuestro hijo había ido minando sistemáticamente. Al mes de haber cortado todo contacto, decidimos hacer algo que habíamos postergado durante años, un viaje de 2 semanas por Grecia. Rosa siempre había soñado con visitar Santorini, y yo quería conocer Atenas. Reservamos los vuelos, el hotel, y por primera vez en mucho tiempo, planificamos unas vacaciones sin preocuparnos por las emergencias financieras constantes que Mateo solía crear. ¿Y si pasa algo mientras estamos fuera?, preguntó Rosa mientras hacíamos las maletas. Rosa, durante 25 años estuvimos disponibles las 24 horas para Mateo. Ahora es momento de estar disponibles para nosotros mismos. El viaje fue revelador. Lejos de las presiones familiares, del teléfono, de las redes sociales, Rosa y yo redescubrimos la pareja que habíamos sido antes de que los problemas con nuestro hijo comenzaran a definir nuestras vidas. Caminamos por las ruinas del Partenón, vimos atardeceres en Santorini y por primera vez en años hablamos de nuestros propios sueños, proyectos y esperanzas. No sabía cuánto habíamos sacrificado de nosotros mismos, me confesó Rosa una noche, mientras cenábamos en una terraza con vista al mar Egeo. Al regresar a Sevilla, encontramos decenas de mensajes de familiares informándonos sobre la situación de Mateo. Aparentemente, había tenido que abandonar su lujoso apartamento compartido y mudarse a una residencia mucho más modesta. Sus amigos de las fiestas habían desaparecido misteriosamente cuando descubrieron que ya no podía financiar sus salidas nocturnas. Pero lo más significativo era que, según mis fuentes familiares, Mateo no había vuelto a mencionar a Iván, el supuesto amigo millonario que tanto había influenciado su comportamiento. Las verdaderas amistades, aparentemente, se revelan en los momentos de crisis. Nuestro regreso de Grecia marcó el inicio de una nueva rutina doméstica que Rosa y yo habíamos olvidado que podía existir. Desayunos tranquilos leyendo el periódico, tardes de jardinería, noches viendo películas sin interrupciones telefónicas dramáticas. Era como si hubiéramos recuperado nuestra propia vida después de años de vivir en función de las crisis constantes de otra persona. Habían pasado ya 5 meses desde la ruptura total de comunicación con Mateo, y aunque ocasionalmente recibíamos informes fragmentarios sobre su situación a través de parientes, habíamos logrado establecer una distancia emocional saludable. Rosa ya no lloraba por las noches, y yo había dejado de revisar compulsivamente las noticias de Madrid, temiendo encontrar alguna mención de nuestro hijo. Sin embargo, la mañana del 15 de junio de 2023 cambiaría dramáticamente esa sensación de estabilidad recuperada. Eran las 7:15 cuando sonó el teléfono fijo de casa. Rosa y yo intercambiamos miradas extrañadas, pues muy pocas personas conocían ese número,
y menos aún tenían razones para llamar tan temprano. Cuando contesté, una voz oficial y seria me devolvió inmediatamente a la pesadilla que creía haber dejado atrás. Señor Joaquín Blanco Ruiz, habla el agente Roberto Martínez de la Comisaría de Distrito Centro de Madrid. Necesito informarle sobre una situación que involucra a su hijo, Mateo Blanco Sánchez. Mi primer instinto fue colgar. Durante meses había construido muros emocionales para protegerme de exactamente este tipo de situaciones. Pero algo en el tono profesional del agente me indicó que esta vez no se trataba de una manipulación de Mateo para conseguir dinero, sino de algo mucho más serio. ¿Qué ha pasado?, pregunté, sintiendo cómo Rosa se acercaba instintivamente, leyendo en mi expresión que algo grave estaba ocurriendo. Su hijo fue detenido anoche durante un operativo rutinario a la salida de un local nocturno en el barrio de Malasaña. Se encontraron sustancias estupefacientes en su mochila personal. El mundo se detuvo a mi alrededor. Rosa se llevó ambas manos a la boca y yo sentí como si acabara de recibir un puñetazo en el estómago. Drogas. Mi hijo había sido arrestado por posesión de drogas. ¿Qué tipo de sustancias?, logré articular, aunque parte de mí no quería conocer la respuesta. Cocaína, señor. Una cantidad que supera el límite para consumo personal según la legislación vigente. Su hijo está siendo procesado en estos momentos y necesita representación legal urgente. ¿Dónde está ahora? En los calabozos de nuestra comisaría. El juez determinará esta tarde si queda en libertad con cargos o si debe permanecer en prisión preventiva hasta el juicio. Después de obtener todos los detalles necesarios, colgué el teléfono y me senté pesadamente en el sofá. Rosa me abrazó y ambos permanecimos en silencio durante largos minutos, asimilando esta nueva dimensión de la crisis familiar que creíamos haber controlado. Joaquín, tenemos que hacer algo, me dijo Rosa finalmente. No podemos dejarlo solo en una situación como esta. ¿Hacer qué exactamente?, le respondí sintiendo una mezcla de dolor paternal y una firme determinación de mantener los límites que habíamos establecido. Correr a Madrid a rescatarlo de las consecuencias de sus propias decisiones. Pero son drogas, Joaquín. Esto es serio. Puede arruinar su futuro completamente. Rosa. ¿Y quién decidió involucrarse con drogas? ¿Nosotros? ¿La familia que tanto desprecia? Mateo tomó esas decisiones, consciente de los riesgos. Durante las siguientes horas, el teléfono no dejó de sonar. Familiares que habían escuchado rumores, conocidos expresando su consternación, y finalmente, cerca del mediodía, una llamada que había estado esperando pero temiendo, la de Mateo mismo. Papá. Su voz sonaba quebrada, completamente diferente a la arrogancia que había caracterizado nuestras últimas conversaciones. Por favor, necesito tu ayuda. Están diciendo que puedo ir a prisión. Mateo, ¿cómo llegaste a esta situación? Fue un error, papá. Iván me convenció de llevar algo para él. Me dijo que no era peligroso, que solo era para una fiesta privada. Ahí estaba otra vez Iván, el misterioso amigo millonario que había desaparecido convenientemente cuando Mateo perdió acceso a mi dinero, pero que aparentemente había regresado para involucrarlo en actividades ilegales. ¿Dónde está Iván ahora, Mateo? ¿Te está ayudando con los abogados? ¿Está asumiendo su responsabilidad en esto? El silencio al otro lado de la línea me dio la respuesta que esperaba. No lo he visto desde que me arrestaron, admitió finalmente. Sus teléfonos están desconectados. Por supuesto que están desconectados. Los verdaderos amigos desaparecen cuando aparecen los problemas reales. Papá, por favor, no me hagas sermones ahora. Necesito un abogado, necesito que alguien me ayude a salir de esto. Mateo, durante 5 meses has vivido sin mi ayuda económica. Has demostrado tu independencia, tu capacidad para tomar decisiones sin consultar a tu familia. ¿Por qué ahora sí necesitas nuestro apoyo? Porque esto es diferente. Es una emergencia real. Hijo, cada problema que has tenido durante los últimos 2 años te ha parecido una emergencia real. La diferencia es que ahora las consecuencias no las puedo resolver con dinero. ¿Me vas a abandonar? ¿Realmente vas a dejar que vaya a prisión? Esa pregunta,
me atravesó como una daga. Por un momento, todos mis instintos paternales me gritaban que corriera a Madrid, que contratara al mejor abogado, que hiciera todo lo posible para proteger a mi hijo de las consecuencias de sus actos. Pero entonces recordé sus palabras en la celebración de Año Nuevo. Recordé meses de manipulación, de chantaje emocional, de desprecio hacia todo lo que Rosa y yo representábamos. Recordé que él había deseado públicamente mi muerte. Mateo, vas a tener un abogado, un defensor público que el Estado te asignará gratuitamente. Vas a tener todas las garantías legales que corresponden a cualquier ciudadano español. Pero no vas a tener mi dinero para contratar representación privada. Pero los defensores públicos son una mierda. No les importa realmente lo que pase contigo. Entonces, esperemos que sea suficientemente bueno para ayudarte a aprender que las decisiones tienen consecuencias y que las palabras crueles hacia la familia también las tienen. Colgué el teléfono por segunda vez en 5 meses, pero esta vez con una sensación diferente. No era solo enojo o decepción. Era una profunda tristeza por ver cómo el joven que habíamos criado con tanto amor había llegado a tal punto de autodestrucción. Rosa me miró con lágrimas en los ojos. ¿Estás seguro de que estamos haciendo lo correcto? Rosa, si lo rescatamos ahora, ¿qué mensaje le estamos enviando? Que puede hacer cualquier cosa, lastimar a quien sea, tomar las decisiones más irresponsables, y siempre habrá alguien para salvarlo de las consecuencias. Esa tarde supimos por mi hermana Elena, quien había contactado con conocidos en Madrid, que Mateo había quedado en libertad con cargos. Tendría que presentarse semanalmente ante las autoridades mientras se desarrollaba el proceso judicial, pero al menos no iría a prisión preventiva. Dicen que si es la primera vez y coopera con la justicia, probablemente recibirá una suspensión condicional de la condena, me informó Elena por teléfono. Me alegro por él, respondí sinceramente. Espero que aproveche esta oportunidad para reflexionar sobre las decisiones que lo trajeron hasta aquí. Joaquín, ¿no crees que ya ha sufrido suficiente? Tal vez sea hora de tender un puente. Elena, mi hijo está respondiendo a un proceso penal por posesión de drogas. Eso no es sufrir por mis decisiones. Eso es enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. La diferencia es fundamental. Los meses que siguieron al arresto de Mateo fueron una extraña mezcla de liberación personal y preocupación paternal contenida. Rosa y yo habíamos logrado mantener nuestra resolución de no intervenir directamente, pero eso no significaba que fuéramos inmunes a la curiosidad sobre cómo estaba desarrollándose la vida de nuestro hijo sin nuestro respaldo económico. A través de mi hermana Elena, quien mantenía contactos indirectos con algunos compañeros universitarios de Mateo, comenzamos a recibir información fragmentaria sobre su nueva realidad. Las noticias no eran alentadoras, pero tampoco inesperadas. Aparentemente, la detención había marcado un punto de quiebre definitivo en su círculo social universitario. Iván Torres Mendoza, el supuesto amigo millonario que tanto había influenciado las decisiones de Mateo durante los últimos años, había desaparecido completamente de su vida. Sus teléfonos permanecían desconectados, sus redes sociales habían sido desactivadas, y según los rumores, su familia había decidido enviarlo discretamente a estudiar a Londres para evitar cualquier asociación con el escándalo. Típico, comenté cuando Elena me relató estos detalles durante una visita dominical. Los ricos problemáticos siempre tienen una salida fácil. Pero lo más revelador era cómo el resto del grupo social de Mateo había reaccionado ante su crisis. Los compañeros que solían acompañarlo en sus costosas salidas nocturnas, que habían disfrutado de cenas pagadas con mi dinero durante meses, habían comenzado a distanciarse sistemáticamente. Las invitaciones a fiestas exclusivas se habían evaporado, y las conversaciones en los pasillos universitarios se volvían incómodamente silenciosas cuando él se acercaba. Es increíble cómo las amistades basadas en el dinero desaparecen cuando el dinero se acaba, reflexionó Rosa una tarde mientras preparaba la cena. Pero quizás el cambio más drástico en la vida de Mateo era su nueva realidad laboral. Sin acceso a nuestro apoyo financiero y enfrentando gastos legales que su defensor público no podía cubrir completamente,
Se había visto obligado a buscar empleo por primera vez en su vida adulta. Según mis fuentes familiares, había conseguido trabajo como repartidor de comida a domicilio para una de las aplicaciones móviles que operaban en Madrid. La ironía no se me escapaba. El joven que meses atrás se burlaba de las mentalidades provinciales y presumía de sus contactos empresariales de alto nivel, ahora recorría la ciudad en una motocicleta prestada, entregando hamburguesas y pizzas para sobrevivir. Trabaja principalmente por las noches, me informó Elena durante una de nuestras conversaciones telefónicas regulares. Dicen que a veces hace turnos hasta las 3 de la madrugada para cumplir con suficientes entregas. ¿Y sus estudios?, pregunté, genuinamente preocupado por su futuro académico. Aparentemente logra mantener el ritmo, pero apenas. Estudia durante el día cuando puede, entre las horas de sueño y los turnos de trabajo. La imagen de Mateo estudiando ingeniería física de madrugada, después de trabajar 12 horas repartiendo comida, me generaba sentimientos contradictorios. Por un lado, experimentaba una satisfacción amarga al saber que finalmente estaba aprendiendo el valor real del trabajo y la responsabilidad. Por otro lado, el padre que llevaba dentro se dolía imaginando a mi hijo luchando solo contra circunstancias que podrían haber sido evitadas con decisiones más sensatas. Rosa compartía estos sentimientos ambivalentes. A veces me despierto por las noches preguntándome si no estamos siendo demasiado duros, me confesó una madrugada de agosto mientras permanecíamos despiertos durante una tormenta eléctrica particularmente intensa. Rosa, ¿recuerdas las palabras exactas que pronunció en Año Nuevo? Por supuesto que las recuerdo. Están grabadas en mi memoria para siempre. Entonces recuerdas que deseó públicamente mi muerte. No fue una broma de mal gusto, no fue un comentario impulsivo. Fue una declaración cruel y calculada delante de toda nuestra familia. Lo sé, Joaquín, pero sigue siendo nuestro hijo. Exactamente por eso no podemos rescatarlo ahora, porque si realmente queremos que vuelva a ser nuestro hijo, tiene que redescubrir quién es cuando nadie le está resolviendo sus problemas. Durante septiembre, las noticias sobre Mateo se volvieron aún más preocupantes. Según Elena, había tenido que abandonar el apartamento compartido donde vivía desde que cortamos el apoyo financiero. Sus compañeros de piso, estudiantes de familias acomodadas, no podían o no querían subsidiar su parte del alquiler, y él no ganaba lo suficiente con el trabajo de repartidor para mantener ese nivel de vida. Se mudó a una pensión en el barrio de Lavapiés, me informó Elena con evidente preocupación. Es uno de esos lugares donde alquilan habitaciones individuales por semanas. Muy básico, muy humilde. La pensión Residencia San Antonio, según describía mis fuentes, era exactamente el tipo de alojamiento que Mateo habría despreciado con arrogancia solo un año atrás. Habitaciones pequeñas con baño compartido, vecinos de diversas nacionalidades y situaciones económicas precarias, ruidos constantes, y una atmósfera general que contrastaba dramáticamente con el lujoso estilo de vida universitario que había mantenido a mis expensas. ¿Y cómo está manejando emocionalmente toda esta situación?, le pregunté a Elena durante una de nuestras conversaciones de octubre. Honestamente, Joaquín, creo que está comenzando a entender muchas cosas que había ignorado durante años. Un primo lejano que estudia en la misma universidad me comentó que Mateo ya no habla con la arrogancia de antes. Parece más callado, más reflexivo. Esa información me generó una mezcla de esperanza cautelosa y preocupación paternal. ¿Estaba Mateo realmente madurando a través de las dificultades? ¿O simplemente estaba siendo aplastado por circunstancias que superaban su capacidad de resistencia? En noviembre, recibimos la primera noticia realmente alentadora en meses. El proceso judicial por posesión de drogas había concluido con el resultado que Antonio, mi abogado, había predicho: suspensión condicional de la condena. Mateo tendría que cumplir servicios comunitarios durante 6 meses y someterse a controles periódicos, pero evitaría la prisión y mantendría un expediente limpio si no reincidía. Es una oportunidad real de empezar de nuevo, comenté con Rosa mientras leíamos los detalles que Elena nos había transmitido. ¿Crees que la aprovechará? Espero que sí.
pero esa es una decisión que solo él puede tomar. Diciembre llegó con una información que me sorprendió gratamente. Mateo había logrado mantener sus calificaciones académicas a pesar de todas las dificultades. Trabajando de noche, estudiando de día, viviendo en condiciones precarias, enfrentando un proceso judicial, había conseguido aprobar todas sus materias del primer semestre de 2023. Eso requiere una disciplina que no sabía que tenía, admití ante Rosa. Quizás siempre la tuvo, pero nunca había necesitado desarrollarla porque nosotros le resolvíamos todo. Era una observación astuta. Durante años, nuestro apoyo incondicional había eliminado cualquier necesidad de que Mateo desarrollara resistencia, perseverancia o capacidad de sacrificio. Las dificultades actuales, por dolorosas que fueran, estaban forjando características que deberían haberse desarrollado gradualmente durante su adolescencia. El último informe del año llegó a través de mi cuñado Miguel, quien tenía conexiones laborales en Madrid. Mateo había conseguido un segundo empleo de fin de semana en un almacén de electrodomésticos, cargando y descargando mercancía. Entre el trabajo de repartidor nocturno y el empleo físico de fin de semana, estaba ganando aproximadamente 800 euros mensuales, suficiente para sobrevivir modestamente, pero muy lejos de los 1.200 euros mensuales que solía gastar en entretenimiento cuando tenía acceso a mi dinero. ¿Sabes qué es lo más significativo de todo esto?, le comenté a Rosa mientras reflexionábamos sobre el año que estaba terminando. ¿Qué? Que por primera vez en su vida adulta Mateo está viviendo únicamente de su propio esfuerzo, sin trucos, sin manipulación, sin chantajes emocionales, solo trabajo duro y consecuencias reales. Rosa asintió pensativamente. La pregunta es si esto lo está haciendo más fuerte o solo más resentido. Supongo que lo descubriremos pronto. El año 2024 comenzó con una quietud que Rosa y yo no habíamos experimentado en mucho tiempo. Por primera vez desde que Mateo había iniciado sus estudios universitarios, nuestras conversaciones matutinas no giraban en torno a crisis familiares, gastos excesivos o llamadas telefónicas dramáticas. Habíamos recuperado el ritmo natural de una pareja madura que disfruta de su jubilación sin sobresaltos externos. Sin embargo, esa tranquilidad no significaba indiferencia total hacia el destino de nuestro hijo. A través de diversos canales familiares, continuábamos recibiendo actualizaciones sobre su evolución, y debía admitir que las noticias sugerían cambios profundos en su carácter y perspectiva vital. En febrero, Elena me informó que Mateo había conseguido un ascenso laboral significativo. La empresa de reparto había notado su puntualidad, responsabilidad y trato cortés con los clientes, ofreciéndole un puesto de coordinador nocturno que incluía supervisar a otros repartidores y gestionar las rutas más eficientes. Le aumentaron el sueldo a 950 euros mensuales, me relató Elena durante una de nuestras cenas familiares dominicales. Y según me cuentan, está manejando las responsabilidades adicionales muy profesionalmente. Rosa alzó una ceja, genuinamente sorprendida. Mateo supervisando a otras personas, hace 2 años no podía ni gestionar sus propios gastos personales. Las circunstancias cambian a las personas, reflexioné, a veces para mejor cuando no tienen alternativa. Pero la noticia más significativa llegó en abril, cuando mi cuñado Miguel me contactó con información que cambiaría mi perspectiva sobre la evolución de Mateo. Aparentemente, había comenzado a destacar académicamente de manera notable, no solo manteniendo sus calificaciones, sino mejorándolas considerablemente. Su profesor de termodinámica avanzada lo mencionó específicamente durante una conferencia. Me explicó Miguel, quien tenía conexiones en círculos académicos madrileños. Dijo que era el ejemplo perfecto de cómo la adversidad puede despertar el verdadero potencial intelectual de un estudiante. Esta información me impactó profundamente. Durante años Mateo había tratado sus estudios como una obligación social, algo que hacía porque era lo esperado, no porque sintiera pasión genuina por la ingeniería. Ahora, aparentemente, estaba descubriendo una dedicación académica que nunca había mostrado cuando tenía garantizado el respaldo económico familiar. En mayo,
recibimos noticias sobre cambios en su vida personal que me resultaron igualmente reveladores. Según Elena, Mateo había comenzado una relación sentimental con una compañera de universidad llamada Carmen Delgado Santos, una joven de familia trabajadora que estudiaba la misma carrera mientras trabajaba medio tiempo en una biblioteca universitaria. «Es completamente diferente a las chicas que solía frecuentar», me comentó Elena con evidente aprobación. «Nada de lujos, nada de fiestas costosas. Estudian juntos, van a caminar por el Retiro, cocinan comidas sencillas en la pensión donde él vive». Rosa sonrió al escuchar esta descripción. «Suena como el tipo de relación que esperábamos que tuviera hace años». «Exactamente. Una relación basada en valores compartidos, no en capacidad de financiar entretenimientos caros». Durante el verano, mientras Rosa y yo disfrutábamos de unas vacaciones en la Costa del Sol, recibimos quizás la noticia más inesperada sobre Mateo. Había iniciado voluntariamente sesiones de terapia psicológica con un especialista del Centro de Servicios Estudiantiles de la universidad. Dice que necesita entender cómo llegó al punto de decir las cosas que dijo, me explicó Elena por teléfono durante nuestra estancia en Málaga. Al parecer está trabajando temas de privilegio, responsabilidad y relaciones familiares. Esta información me generó sentimientos contradictorios. Por un lado, me alegraba saber que Mateo estaba abordando proactivamente los problemas de actitud que habían causado nuestra ruptura. Por otro lado, me preguntaba si este proceso de autoanálisis era genuino o simplemente otra estrategia para eventualmente manipular su regreso a nuestras vidas. «¿Qué piensas?», me preguntó Rosa mientras paseábamos por el puerto de Marbella esa noche. «Pienso que el tiempo dirá si es un cambio real o una performance elaborada. Por ahora prefiero observar desde la distancia». Septiembre trajo consigo el inicio del último año académico de Mateo. Según nuestras fuentes, se había inscrito para realizar su proyecto de grado final. Había conseguido una beca parcial de excelencia académica basada en sus calificaciones mejoradas y mantenía su trabajo de coordinador nocturno con responsabilidades cada vez mayores. Está escribiendo su tesis sobre eficiencia energética en sistemas de distribución eléctrica, me informó Miguel durante una reunión casual en un café del centro de Sevilla. Su director de tesis dice que es uno de los trabajos más prometedores que ha supervisado en años. Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo que había intentado ignorar durante meses. Mateo estaba construyendo silenciosamente una versión completamente nueva de sí mismo. Sin fanfarrias, sin anuncios dramáticos, sin intentos de impresionar a nadie, simplemente había comenzado a vivir de manera responsable y productiva. En octubre, recibimos la primera comunicación indirecta de Mateo en casi 2 años. No fue una llamada telefónica, no fue un mensaje dramático, sino una tarjeta de cumpleaños enviada a Rosa a través de Elena. La tarjeta era sencilla, comprada claramente en una tienda económica, pero contenía un mensaje manuscrito que Rosa me leyó con lágrimas en los ojos, para mamá en su cumpleaños. Sé que no tengo derecho a enviar esto después de todo lo que pasó, pero quiero que sepas que pienso en ti cada día. He aprendido muchas cosas sobre mí mismo que no sabía, y espero algún día poder demostrarte que el hijo que criaste con tanto amor todavía existe dentro de mí. Feliz cumpleaños. Con cariño, Mateo. ¿Qué opinas?, me preguntó Rosa después de leer el mensaje en voz alta. Opino que son palabras hermosas, pero después de todo lo que hemos vivido, necesito ver acciones consistentes durante un periodo prolongado antes de permitir que las palabras me afecten emocionalmente. Rosa asintió, aunque pude notar que el mensaje había tocado fibras maternas profundas que había estado intentando proteger durante meses. Noviembre llegó con noticias sobre el progreso académico de Mateo que incluso mis fuentes más escépticas tuvieron que reconocer como impresionantes. Había completado su tesis de grado con calificaciones sobresalientes. Había sido seleccionado para presentar su investigación en un Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería y había recibido ofertas laborales de 2 empresas especializadas en sistemas energéticos.
Una de las ofertas es de una empresa consultora aquí en Sevilla, me comentó Elena durante nuestra cena dominical de finales de noviembre. Parece que está considerando regresar a Andalucía después de graduarse. Esa información me hizo reflexionar sobre posibilidades que había estado evitando conscientemente. ¿Estaría Mateo planeando un regreso geográfico como preludio a un intento de reconciliación familiar? ¿O simplemente había madurado lo suficiente como para reconocer las ventajas profesionales y personales de vivir cerca de sus raíces? Diciembre de 2024. Llegaría con respuestas a muchas de estas preguntas, pero también con decisiones que Rosa y yo tendríamos que tomar sobre el futuro de nuestra familia. El 15 de diciembre de 2024, exactamente 2 años después de nuestra última conversación directa, Mateo apareció en la puerta de nuestra casa sin previo aviso. Rosa y yo estábamos desayunando tranquilamente cuando escuchamos el timbre. Al abrir, me encontré frente a un joven que físicamente reconocí como mi hijo, pero cuya presencia irradiaba una humildad y madurez que no había visto nunca antes. «Hola, papá», me dijo simplemente, sin dramática, sin exigencias, sin esa arrogancia que había caracterizado nuestros últimos encuentros. «Sé que no tengo derecho a presentarme aquí sin avisar, pero necesitaba hablar contigo». Llevaba en las manos un sobre manila y vestía ropa sencilla pero limpia. Jeans desgastados, camisa de algodón, zapatos deportivos que claramente habían caminado muchos kilómetros. Sus manos, que recordaba suaves y cuidadas, ahora mostraban callos y pequeñas cicatrices del trabajo físico. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no había rastro de esa frialdad calculadora que me había herido tan profundamente 2 años atrás. «Rosa», le dije a mi esposa, «Mateo está aquí». Ella se acercó lentamente, secándose las manos con el delantal, estudiando el rostro de nuestro hijo como si estuviera viendo a un fantasma. «Mateo, ¿realmente eres tú?» «Sí, mamá. Soy yo. O al menos, soy quien debería haber sido desde hace mucho tiempo». Los invité a sentarnos en la sala, el mismo espacio donde años atrás habíamos tenido tantas conversaciones sobre su futuro, sus sueños, sus estudios. Pero esta vez la dinámica era completamente diferente. Mateo no se instaló con la comodidad arrogante del hijo consentido. Se sentó al borde del sofá con la postura respetuosa de alguien que entiende que está en territorio donde debe ganarse el derecho a estar. «¿Cómo supiste que estaríamos en casa?», le pregunté. «Llamé a tía Elena. Le expliqué que había terminado mi carrera, que tenía algo importante que discutir contigo, y le pedí consejos sobre cuándo sería apropiado visitarlos». Elena no me había mencionado esa conversación, lo cual significaba que había respetado la decisión de Mateo de abordarme directamente sin intermediarios familiares. «Enséñame ese sobre», le dije, señalando el documento que sostenía cuidadosamente. Mateo abrió el sobre y extrajo varios documentos: su diploma universitario, su expediente académico final, una carta de recomendación de su director de tesis y una oferta laboral formal de Energías Renovables del Sur, una empresa consultora con sede en Sevilla. «Me gradué la semana pasada con matrícula de honor», me explicó pasándome los documentos. «Mi tesis sobre optimización de redes eléctricas inteligentes recibió una calificación de sobresaliente, y la empresa que me ha contratado considera que tengo potencial para crecer profesionalmente». Rosa se acercó para revisar los documentos conmigo. Las calificaciones eran impresionantes. Las recomendaciones académicas hablaban de un estudiante excepcional, trabajador y maduro. La oferta laboral especificaba un salario inicial de 1.400 euros mensuales, con posibilidades de crecimiento basado en rendimiento. «¿Y qué esperabas lograr mostrándonos esto?», le pregunté, manteniendo un tono neutral. «Nada, papá. No espero lograr nada. Solo quería que supieras que el dinero que invertiste en mi educación durante tantos años finalmente produjo los resultados que habías esperado. Quería demostrarte que el hijo que criaste con tanto sacrificio todavía existía, aunque había estado enterrado bajo capas de egoísmo y arrogancia que me avergüenzan profundamente». Sus palabras sonaban genuinas, pero yo había aprendido a ser cauteloso con las emociones después de años de manipulación.
Mateo, las palabras son fáciles, los logros académicos están bien, pero no borran los daños que causaste a esta familia. Lo sé perfectamente, respondió sin defensividad. Por eso no vine a pedirte perdón inmediato, ni a solicitar que las cosas vuelvan a ser como antes. Vine a informarte que he aceptado el trabajo en Sevilla, que me mudaré a esta ciudad el próximo mes y que entiendo completamente si prefieres mantener la distancia que estableciste. ¿Por qué regresar a Sevilla? Madrid te ofrece más oportunidades profesionales. Porque durante estos 2 años aprendí que las oportunidades más importantes no son profesionales, sino personales. Aprendí que la familia, cuando funciona bien, es la base de todo lo demás. Y aunque sé que perdí el derecho a ser parte de esta familia por mis acciones, quiero estar geográficamente cerca por si algún día consideras darme la oportunidad de demostrar que he cambiado realmente. Rosa me miró y pude leer en sus ojos la batalla interna entre el amor maternal y la prudencia que habíamos desarrollado durante estos años de distanciamiento. ¿Dónde vas a vivir en Sevilla?, le preguntó. He alquilado un estudio pequeño en el barrio de San Bernardo. Es modesto, pero adecuado para mis necesidades y mi presupuesto actual. ¿Y Carmen?, pregunté, recordando las referencias a su novia que habíamos recibido a través de la familia. Mateo sonrió con una mezcla de tristeza y madurez. Carmen y yo terminamos nuestra relación hace 3 meses. Ella consiguió una beca para hacer un máster en Barcelona y ambos entendimos que era mejor que cada uno construyera su futuro independientemente. Fue una decisión mutua y amistosa. Permanecimos en silencio durante varios minutos. Rosa preparó café y los 3 nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, donde tantas conversaciones familiares habían tenido lugar durante años mejores. Mateo, le dije finalmente, aprecio que hayas venido a compartir estas noticias. Me alegra saber que has logrado completar tus estudios y conseguir empleo estable, pero necesitas entender que la relación entre nosotros ha cambiado permanentemente. Lo entiendo, papá. No habrá apoyo financiero, no habrá rescates emocionales, no habrá regresos a la dinámica antigua donde tus problemas se convertían automáticamente en nuestros problemas. No lo espero ni lo deseo. He aprendido a ser responsable de mi propia vida. Si decides quedarte en Sevilla, podremos mantener contacto ocasional, pero será un contacto entre adultos independientes, no entre un padre protector y un hijo dependiente. Es exactamente lo que esperaba y lo que creo que necesito. Rosa intervino por primera vez en la conversación seria. ¿Y las palabras que dijiste aquella noche de Año Nuevo? ¿Cómo debemos procesar eso? Mateo bajó la mirada y permaneció silencioso durante largos segundos antes de responder. Mamá, esas palabras representan la versión más cruel y destructiva de mí mismo. No puedo borrarlas, no puedo justificarlas, y no puedo esperar que sean perdonadas fácilmente. Solo puedo asegurarles que el joven que pronunció esas palabras ya no existe. ¿Cómo podemos estar seguros de eso?, insistí. Por mis acciones durante los próximos años, papá, no por mis promesas hoy. Esa respuesta me impresionó por su sensatez. No estaba pidiendo confianza inmediata, basada en palabras emotivas, sino ofreciendo demostrar su cambio a través de comportamiento consistente a largo plazo. Al final de esa conversación de 3 horas, establecimos los parámetros de nuestra nueva relación: contacto telefónico mensual, una comida familiar trimestral, independencia económica total y respeto mutuo basado en acciones, no en obligaciones familiares tradicionales. Hoy, enero de 2025, Mateo lleva 1 mes trabajando en Sevilla. Nuestras conversaciones telefónicas son cordiales pero superficiales. Ha cumplido escrupulosamente con los límites que establecimos. No ha pedido favores, no ha creado dramas, no ha intentado manipular situaciones para obtener mayor cercanía. Rosa y yo hemos recuperado completamente nuestra tranquilidad doméstica. Disfrutamos nuestros proyectos de jubilación, nuestros viajes, nuestros amigos, sin la tensión constante que caracterizó tantos años de nuestra vida familiar. ¿Es esta la resolución ideal? Probablemente no, pero es una resolución real, basada en respeto mutuo y límites claros.
Mateo ha aprendido que las palabras tienen consecuencias duraderas, y nosotros hemos aprendido que el amor familiar no requiere sacrificar la dignidad personal. El tiempo dirá si esta nueva dinámica puede evolucionar hacia algo más cálido, pero por ahora, todos hemos encontrado una forma de coexistir que honra tanto nuestros lazos sanguíneos como nuestras necesidades individuales de respeto y autonomía. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.